Los motores se congelan. La congelación consume las extremidades. La muerte en un entorno extremadamente frío puede depender de un solo error. Aún así, hay una ciudad que sobrevive sobre una capa de 2.700 metros de hielo. Una sonda atraviesa el inmenso frío del espacio. Una nave abre un salvavidas en un océano congelado. A continuación, Bajo Cero, en Maravillas de la Modernidad. Bajo Cero. Si es posible soportar su gélido abrazo, el frío puede ser una fuente de riqueza tanto material como espiritual. Desde los millones de barriles de crudo que se extraen de la costa norte de Alaska a las comunidades que están acostumbradas a vivir a 4 grados centígrados. Es como vivir en un lugar que te está desafiando constantemente y francamente nunca te aburres. Para la ciencia. Cuando se perforan las profundidades del hielo, estamos trabajando con un hielo que se formó hace miles de años, 100.000 años o 500.000 años. Para la diversión. El frío es muy estimulante, te lleva al límite. Tienes que mantenerte constantemente concentrado. Si cometes un error, lo vas a pagar. Encontrar refugio en estos baldíos parajes siempre ha sido un reto. Hay muy pocos lugares en el mundo como el Polo Sur que ofrezcan tantos obstáculos a la hora de construir y mantener una estructura. Geográficamente, el Polo Sur se sitúa en la base del planeta, sobre una capa de hielo y nieve de 2.700 metros de grosor. Las temperaturas durante un invierno austral pueden alcanzar los 82 grados bajo cero. La capa de hielo que hay bajo nuestros pies está literalmente moviéndose a una velocidad de 10 metros al año. Así que, ¿cuál es la razón de querer construir algo en el lugar más remoto del planeta? Resulta que al ser un lugar tan seco y que está a 3.000 metros sobre el nivel del mar, la estación del Polo Sur es uno de los lugares más adecuados para el estudio de la astrofísica, en concreto estudiar los primeros momentos del universo, observar la luminiscencia del Big Bang. Las investigaciones que se llevan a cabo en el Polo Sur incluyen desde el estudio del clima global hasta pruebas de robots para las misiones en Marte. Desde que se celebró un estudio internacional del entorno solar y terrestre, conocido como el Año Geofísico Internacional de 1957-58, los Estados Unidos han mantenido una base científica en el Polo Sur. Es un lugar ideal para la ciencia, pero en los edificios que acogen a los científicos hace un frío terrible. La gente sabe que en el polo los edificios tienen una vida muy corta. La nieve comienza a acumularse sobre una superficie tan pronto como la construyas. La madre naturaleza intenta cubrir esa herida. En su momento, las construcciones de 1957 fueron reemplazadas en 1975 por una cúpula geodésica. La primera base quedó sepultada bajo 7 metros de hielo y nieve. La cúpula geodésica corrió la misma suerte. La cúpula se rompía constantemente. Una vez que la nieve se acumulaba sobre ella, la base se rompía. Todo comenzaba a desprenderse. Era imposible volver a unirlo. El reto consistía en diseñar una estructura que superara los 20 años de vida y que pudiera alojar a una comunidad que iba en aumento, 250 personas, casi 10 veces más que la primera estación. En 1992 esta tarea recayó en Ferraro, Choi y Asociados. Ellos propusieron un edificio de 7.400 metros cuadrados, 2 alturas y un coste de 123 millones de euros. La construcción se elevaría 3 metros sobre la nieve, apoyándose en unas columnas que se construirían sobre una balsa cimentada. Esta balsa se movía con el vaivén de la placa de hielo gigante. La fachada delantera del edificio tiene un diseño de ala de avión para poder cortar el viento. Eso hace que la nieve pase más deprisa y que siga flotando hasta pasar entre la estructura. Pero al cabo de un tiempo, el grosor de la capa de nieve iba creciendo, unos 20 centímetros al año. Y llegaría el momento en que nuestro edificio estaría dentro de un hoyo. Y entonces, la nieve comenzaría a obstruir ese hoyo, cayendo sobre la estación. Llegado ese momento, la estación del Polo Sur tendría que ser elevada con gatos hidráulicos. Se elevaría poco a poco hasta llegar a estar 3 metros sobre la nieve.
Este proceso se puede efectuar 2 veces, pero el frío intenso es también un obstáculo para su diseño, tanto como la crecida de la nieve. Las puertas exteriores de la estación tienen un espesor de 20 centímetros y un circuito de calefacción. Entre el espacio que hay entre la pared y la puerta se acumula la condensación y si no se calienta es posible que no consigas abrir esa puerta. Es como un sello de hielo y si te pilla fuera del edificio entonces es un momento crítico. En un lugar como este nada se da por sentado, ni siquiera el ritmo de trabajo. Ya sea soldar algo o levantar una estructura, se tarda como 2 veces y media más de tiempo en hacerlo allí que aquí. El tema de la maquinaria es también complicado. Las grúas hidráulicas fundamentales para levantar pesos pesados no son de fiar una vez que la temperatura ha bajado hasta los 40 grados bajo cero. Seguimos limitados por la temperatura. Cuando llegamos a los 40 grados bajo cero, operativamente surgen problemas. Y cuando estás elevando una placa muy pesada de metal, no quieres tener problemas operativos. Seleccionar los materiales de construcción también era un problema. No se han hecho pruebas para este tipo de temperaturas. Nuestro diseño iba a soportar temperaturas de menos 73 grados. Eso era un obstáculo inmenso. El proyecto, que originalmente iba a estar terminado para el 2005, lleva un par de años de retraso. Pero como el diseño de la estructura es modular, se construye en fases y cada módulo es ocupado en cuanto está terminado. A medida que se van sorteando los obstáculos, va emergiendo de la nieve y el hielo la nueva estación del Polo Sur. Esta estación representa la misión más ambiciosa que haya realizado cualquier país para establecer unas instalaciones en la superficie en las condiciones meteorológicas de la Antártida. ¿Y cuánto durará esta estación en el polo? Me alegraré mucho si el edificio dura 40 años y yo sigo por aquí. El éxito que tienen los edificios en la nieve y el hielo es temporal. En el lado opuesto del planeta, los artesanos del frío, los esquimales, perfeccionaron las estructuras temporales. Para los esquimales, protegerse de los fuertes vientos y del frío era una cuestión de vida o muerte. Pero los materiales de construcción escasean en estos terrenos baldíos. Construyeron sus residencias invernales con lo que tenían más a mano: hueso, nieve, piedra, matojos e incluso tierra. Es una especie de tierra muy compacta que tiene mucho material orgánico. Es ideal para aislar, para mantener el calor. Pero los esquimales son más conocidos debido a sus casas de nieve. En lugares del Ártico canadiense no había materiales de construcción y la gente necesitaba salir al frío hielo exterior para cazar focas con las que abastecerse a lo largo del invierno. Aunque en la cultura de los esquimales la palabra iglú hace referencia a todo tipo de casas, erróneamente el resto del mundo lo asocia solamente a la casa hecha de nieve. Las casas de nieve eran refugios temporales y 2 hombres lo construían en solo 1 hora. Utilizando un cuchillo de hielo para cortar bloques de nieve compactada, los hombres amontonaban los bloques formando una estructura en forma de cúpula. El habitáculo se aislaba poniendo sobre él una capa de nieve. Dentro se colocaban plataformas para elevar la superficie y llegar hasta el aire más cálido que había acumulado en la parte superior de la cúpula. Algunas veces llegaban a construir pequeñas ciudades con ellos. En una explanada de nieve podía haber varios grupos. Las ciudades desaparecerían con la llegada de la primavera y la comunidad seguiría adelante. Habían sobrevivido a un invierno más. En la Alaska moderna, la minimalista solución de los esquimales en cuanto a refugios ha dado lugar a soluciones de alta tecnología para combatir el frío. Durante el invierno se llegan a alcanzar los 60 grados bajo cero. Hace casi tanto frío como en la estratosfera. Estamos al límite de la habitabilidad en cuanto a aislamiento se trata. Así que lo normal se considera económicamente aceptable colocar una capa de 17 a 20 centímetros de fibra de vidrio en las paredes. Pero tan importante es proteger el permahielo, el suelo que está permanentemente congelado, del calor que emiten las viviendas, como proteger la casa del frío.
Cualquier parte de la casa que entra en contacto con la Tierra va a emitir calor a la Tierra y eso puede afectar a su nivel de congelación y provocar un fallo en los cimientos. Al derretirse el permahielo, unos cimientos firmes pueden convertirse en un terreno inestable. Algunas partes del permahielo han segregado cuñas de hielo que cuando se derriten dejan inmensas grietas y puede ser inestable. Elena y Joseph Rueter prefirieron construir sobre un suelo congelado hasta una profundidad de 12 metros, en parte porque el permahielo es más barato y en parte por lo remoto del lugar. A los dos nos gustaba mucho la idea de estar rodeados de todo este espacio y naturaleza. Esta casa está asentada sobre una estructura de aluminio triodético, un sistema que tiene horizontales, verticales y diagonales que forman un bloque flotante. Este sistema es el estándar que se usa sobre el permahielo. Hay que mantener un espacio libre de 1 metro. No queremos crear ninguna hidratación debido a la convección natural, así que el aire debe fluir por debajo del edificio. Está hecho para que al usar esta estructura tridimensional, el soporte sea perfectamente rígido. Esta esquina se ha hundido totalmente bajo la casa y ninguna de las paredes está rajando o hay ningún desperfecto en la casa. Pero si echar raíces en el frío es tan difícil, ¿por qué hacerlo? Es como un desafío mental. Hay mucha gente que se siente intrigada por eso. Ya sea para los edificios o para las personas, la comodidad en este frío extremo depende del aislamiento. Y la frontera entre la comodidad y la congelación puede depender del grosor de una parca. La exposición. Si es usted una modelo de pasarela o un amante del sol, no podrá vivir sin él. Pero si se encuentra en el frío, o peor aún, en el frío extremo, no podrá vivir mucho tiempo con él. El cuerpo humano ha desarrollado una estrategia para enfrentarse a una excesiva exposición al frío. Si la temperatura corporal se ve amenazada, empieza por sacrificar las extremidades, limitando el riego sanguíneo de las manos, pies e incluso la cara, para poder proteger la temperatura del centro corporal. Esto puede derivar en una congelación, gangrena y, si se expone demasiado tiempo, la muerte. Los entornos que están a bajo cero no son para la gente débil. Estar a 45 grados bajo cero no es ninguna tontería. Se puede estar perfectamente y a los 10 minutos tener congeladas las puntas de los dedos, congelados y sin poder hacer nada con ellos. En el Polo Sur me di cuenta de que se me estaban congelando las lágrimas que tenía en los ojos. El científico que estaba conmigo tenía la parca abierta y en cosa de 10 minutos la piel de sus mejillas estaba poniéndose negra. Estábamos a 62 grados bajo cero. El viento y el frío pueden matarte rápidamente. El lugar más frío del planeta, la Antártida, ha generado muchísimas historias de supervivencia. Probablemente la más trágica y famosa fue la competición que mantuvieron en 1911 los británicos y los noruegos para alcanzar primeros el Polo Sur. Capitaneados por Robert F. Scott, el equipo británico fue víctima de una mala planificación, equipamiento inferior y finalmente la climatología. Cuando llegaron en segundo lugar al polo, estaban completamente exhaustos, tirando de sus propios trineos. Acabaron muriendo en una tormenta de nieve que les alcanzó cuando estaban regresando totalmente desanimados. Por el contrario, los noruegos, capitaneados por Roald Amundsen, un consumado táctico de climas fríos, fue el primero en llegar al polo el 14 de diciembre de 1911, realizando un planificado viaje que fue casi una excursión de placer. La clave del éxito de Amundsen es que conocía los perros de trineo, los trineos, la dieta para un clima frío y los abrigos de pieles, ya que él había estudiado a los esquimales en el Ártico. Conocía de primera mano las técnicas y tecnologías que habían puesto a prueba los esquimales. Una cosa que diferencia a los esquimales es esta extensa tecnología inventiva. Parece que se pueden adaptar a cualquier circunstancia. Hace cientos de años, los esquimales ya estaban utilizando a la hora de vestir las mismas estrategias que utilizamos hoy para mantenernos calientes, incluso creando elementos resistentes al viento y al agua. En algunos sitios las botas resistentes al agua estaban hechas de una forma muy ingeniosa. Cuando cazaban una foca, se la evisceraba, de forma que todas las vísceras salieran por la boca. Con la piel de la foca se hacía un contenedor.
Este contenedor se rellenaba de aceite de foca que se utilizaba para cocinar y calentarse. Después de varios años, este recipiente de foca se había quedado muy saturado debido al aceite. Entonces las mujeres lo partían por la mitad, le daban la vuelta, generalmente lo curtían y con este material empapado de aceite hacían botas. La bota resultante era resistente al agua y se utilizaba en la nieve. Fabricaban gafas de nieve en madera y hueso. La estrecha rendija tenía dos propósitos. Uno, proteger los ojos de la ventisca y evitar la ceguera causada por la nieve. Y dos, provocar que se entrecierren los ojos, lo que da una mejor visión en la distancia. La ropa de hoy tiene las mismas prioridades: mantenerse seco y aislado del frío. La forma en la que funciona el aislamiento es atrapando el aire. La fibra no se calienta, estás calentando el aire. Una chaqueta muy caliente. Si tienes 5 centímetros de aislamiento, aquí está tu piel. Hará que el punto de congelación llegue casi hasta el límite del tejido de tu abrigo. Cuando pasas de 26 grados centígrados a menos 45 grados centígrados, hay una diferencia de 71 grados en solo 4 centímetros. Aunque el plumón y la lana siguen siendo los aislantes más comunes, la fibra más resistente y aislante es el vellón de poliéster. En 1981, Aaron Firstein y su equipo en Malden Mills inventaron un nuevo proceso de manufacturación de este producto. Tejiendo con precisión ambos lados de una hebra de poliéster hasta que tuviera el mismo largo, pudieron convertir el vellón en un material duradero, cálido y aislante hecho a mano. La humedad reduce la efectividad de cualquier aislante y el plumón de poliéster ha probado su eficacia a la hora de expulsar del cuerpo la transpiración que reduce la temperatura corporal. Pero solo el plumón no resuelve el problema. Si trabajas y estás sudado, tienes que darte cuenta de que es así. Y antes de que lo hagas, te tienes que quitar capas. Una vez que se está aislado, hay que protegerse del viento. 45 grados bajo cero es una temperatura mágica porque puedes utilizar algunos tejidos que a temperatura ambiente de una habitación están tan duras como una piedra. Te las pones cuando hace 45 grados bajo cero y puedes romperlas como si fuera papel. Este tipo de pruebas son esenciales para la gente cuyas vidas dependan de esto. Como la musher profesional Ali Sirple. Cuando estás en un trineo a unos 130 kilómetros del pueblo más cercano y no tienes ninguna fuente de calor próxima, tienes que mantenerte caliente para no tener más problemas. Toda la vestimenta de Ali ha sido cuidadosamente seleccionada y ha sido testada extensamente in situ. Cuando se viste para una competición, las capas principales de la ropa de Ali consisten en unos pantalones cortos de lana, unas mallas de poliéster, calcetines de lana y calentadores de muñeca de poliéster. La siguiente capa consiste en un peto de nieve y un chaleco de vellón. La tercera capa es un par de fajas para el cuello, una chaqueta de plumón y unos pantalones de nylon. La capa exterior se compone de unos pantalones de Gore-Tex que la protegen del viento y una parca que resiste hasta los 45 grados bajo cero con un forro y gorguera de pelo, un anorak de nylon, botas de lana transpirable y guantes forrados de vellón. Los toques finales son unas polainas de nieve, forro de piel de castor, gorro de castor y una linterna en la cabeza. Los perros de su equipo consiguen aislarse con un poco menos de esfuerzo. Los huskies de Alaska tienen capa doble, más o menos como los lobos. Tienen una capa interior muy espesa de pelo y luego una capa externa de pelo que le protege todavía más. Por eso estos perros pueden vivir a 40 grados bajo cero y estar perfectamente. En los últimos años los perros no han cambiado mucho, pero los trineos sí. Los primeros materiales que usaban los esquimales eran madera y hueso unidos por piel de caribú y han sido sustituidos por aluminio, más ligero y duradero y que se une mediante tornillos y tuercas. El trineo de Ali está diseñado para llevar una carga ligera, pero debe llevar lo evidente: sacos de dormir, mudas secas, comida para perros, un hornillo y lo que no es tan evidente. En el Ártico la mayoría del tiempo es de noche. Esta es solo una de las linternas que llevo. Cuando me dispongo a hacer una carrera muy larga de unos 1.600 kilómetros, me llevo unas 2 o 3 linternas de reserva y un montón de pilas de cadmio. Evidentemente lo más importante es mantenerse caliente. Utilizamos muchos calentadores químicos. Solemos llevar unos cuantos.
Estos paquetes de calor se activan al abrir el envoltorio y entrar en contacto con el aire. Los calentadores contienen un compuesto químico que oxida el hierro y que desprende calor. Manteniéndose seco y caliente en este frío tan extremo, tenemos media batalla ganada. Pero llegar es la otra mitad. Si se trata de viajar en condiciones de temperatura bajo cero, el hielo puede ser un asesino. En condiciones muy frías hay una frontera muy delimitada. Esa frontera se encuentra en el cero. Cero es el punto donde se encuentran lo negativo y lo positivo, y en la escala Celsius es en ese punto donde el agua pasa de un estado líquido a uno sólido, el hielo. Es muy difícil resolver problemas surgidos de la congelación. Es un material inusual, es muy tenaz. El hielo se pega a todo muy bien, se expande y lo congela todo y destruye muchas cosas. Es maravilloso, precioso y extremadamente peligroso y difícil de resolver. El punto en el que el agua se convierte en hielo es el punto en el que el transporte se convierte en algo peligroso. En Halloween de 1994, un avión comercial, el puente aéreo ATR-72, estaba a la espera para aterrizar en Indiana. Durante ese tiempo se congeló el avión. Los dispositivos anticongelantes desprendieron placas de hielo de las alas del avión. Cuando hay una gran cantidad de agua, las condiciones son cálidas y las gotas son de gran tamaño. Se va congelando lentamente. El avión estaba equipado con un sistema anticongelante, bandas de goma que se hinchan en el borde de las alas y que al hincharse rompen el hielo acumulado. Pero el agua caía desde la popa y se congeló por detrás del sistema anticongelante. Esa acumulación de hielo no afectó al avión hasta su descenso, cuando se levantan los alerones. El vuelo se vio afectado y hubo una alteración en la aerodinámica de las alas del avión que afectaba a la superficie de control, los alerones. Entonces sucedió algo conocido como rotura de alerones, donde de pronto salen los alerones y el avión dio un giro muy brusco, un giro de casi 70 grados. Consiguieron corregir el giro girando sobre sí mismo y empezó a caer con el morro. Se gastan al año millones de euros en descongelar en tierra helicópteros y aviones con glicol de propileno, un anticongelante que deshace el hielo que pueda haber en el avión y reduce la temperatura a la que se congela el agua que le pueda caer encima. Se echa el glicol de propileno a chorro sobre el avión a temperaturas muy elevadas, normalmente a 76 grados. Pero un solo avión puede necesitar varios miles de litros de este fluido anticongelante, con un precio de 1,5 euros por litro. Por lo tanto, es muy costoso descongelar un avión. Pero hay alternativas muy prometedoras y menos caras, como descongelar por medio de los rayos infrarrojos, que utiliza para derretir el hielo el calor de los rayos infrarrojos que son de onda larga y que no son visibles al ojo humano. Pero se necesita más tiempo para descongelar un avión con rayos infrarrojos que con el glicol. El hielo es un problema igualmente peligroso para los transportes marítimos, pero en este caso es el peso y no la forma del hielo lo que provoca el problema. Cuando la proa de un barco se sumerge en las olas, provoca una nube gigante de agua sobre el barco. Esa agua se congela sobre el barco si la temperatura es lo suficientemente fría. Y como el hielo se forma justo encima del centro de gravedad, cuando ese barco se balancee, lo hará cada vez más despacio y cada vez escorará más y más. Y finalmente, si se acumula mucho hielo y el barco no recupera su equilibrio, acabará volcando. La técnica para descongelar un barco es muy antigua. Se quita el hielo intentando no dañar mucho la pintura del barco. La manera en que lo hacían antiguamente y como siguen haciéndolo hoy es con bates de béisbol. Y no con un bate de béisbol cualquiera, sino con uno de madera. Es impredecible saber cuándo un barco se va a congelar, pero hay ocasiones en las que se puede prevenir. Cada invierno, el hielo rápido, el hielo que está adherido a la Tierra, forma en el mar unas placas que bloquean el acceso a la estación de McMurdo, la central de operaciones de los programas antárticos de los Estados Unidos. El hielo puede extenderse desde McMurdo, desde un mínimo de 25 kilómetros hasta un máximo de 140 o 150 kilómetros, y tenemos que abrir un canal en el hielo para conseguir que entren y salgan los barcos de suministros. La tarea de abrir ese canal para permitir la entrada de suministros, llamada Operación Deep Freeze, recae en dos de los rompehielos más potentes del mundo, el guardacostas Polar Sea y el Polar Star. Ambos realizan esta misión desde 1976.
Tenemos una sala de máquinas que combina motores de turbina que producen una inmensa cantidad de caballos de potencia y de motores diésel para la navegación normal. Nuestros motores de turbina pueden producir 60.000 caballos de potencia con una explosión de 75.000 caballos de potencia. Nos da la posibilidad de situarnos sobre el hielo. El peso de la proa cae sobre el hielo, la flotación de la proa hace que se levante y de algún modo se hace un efecto martillo. Los rompehielos del polo pueden romper sin parar capas de hielo de hasta 2 metros de grosor a una velocidad de 3 nudos. Lo normal es que cada barco patrulle por la Antártida en años alternantes y suelen empezar a abrir el canal el día de Navidad. Pero hace poco, como el iceberg B-15 cambió de posición, bloqueando las corrientes y provocando una acumulación de nieve, ambos barcos estaban allí juntos para asegurarse de que los vitales suministros de la estación de McMurdo llegasen a mediados de febrero. A la estación de McMurdo en el Polo Norte se le envían suministros por vía aérea en aviones LC-130 desde una distancia de 1.400 kilómetros. El National Science Foundation está intentando encontrar una alternativa a este costoso sistema en la cadena de transporte, estableciendo una ruta entre las dos bases. Una travesía por tierra les permite transportar suministros no perecederos con tractores y trineos, principalmente gasolina. Es absurdo utilizar aviones para llevar combustible, ya que por cada litro de gasolina que quema un avión se puede entregar medio litro de gasolina. Se inició en el año 2002 y la travesía del Polo Sur cubre una distancia de 1.600 kilómetros desde la estación de McMurdo hasta la isla de Ross en el Polo Sur. El camino recorre la plataforma helada de Ross y pasa por las montañas transantárticas cruzando el glaciar del Everett y sigue unos 240 kilómetros hacia el interior del Polo Sur. Tenemos vehículos que pesan 39.100 kilos que viajan desde McMurdo hasta el Polo Sur. Nuestra principal preocupación es la seguridad. El camino está plagado de grietas, roturas en el hielo que pueden llegar a tener desde 21 a 50 metros de profundidad y que son mortales porque no son necesariamente visibles. La abertura puede estar cubierta con una espesa capa de nieve. Por esa razón, el trayecto debe ser inspeccionado antes por helicópteros y motonieves que, para trazar una senda segura, utilizan un radar que penetra en el suelo. Utilizamos la técnica de la dinamita. Cuando encontramos un hoyo lo suficientemente grande para que se caiga dentro un montañero, vemos las dimensiones que tiene y determinamos el volumen que tenemos que rellenar. En este caso, lo rellenan con nieve. La parte más larga de esta tarea no es rellenar las grietas, es identificar cuáles son las zonas seguras para que operen los bulldozer. Pero no solo es en la Antártida donde el transporte a bajas temperaturas se convierte en un reto. Es muy difícil describir lo que le sucede a un automóvil o a cualquier otra cosa en el mundo cuando está sometido a una temperatura de 40 grados bajo cero. Los lubricantes se endurecen, el aceite del motor se endurece, las baterías se debilitan. En ciudades como Fairbanks, en Alaska, cuando hace mucho frío, los conductores conectan un calefactor que hay dentro del capó para que las baterías se mantengan calientes y evitar que el coche no funcione. Una empresa local está comercializando una bobina retráctil para hacer que este trabajo con frío sea un poco más fácil. La correa del Ártico proporciona al coche 110 voltios. En el vehículo hay un adaptador. Tenemos un cable que va a una manta eléctrica. Hay un cable adicional que va por debajo del motor al depósito de aceite y otro que va al bloque motor y que mantiene el motor caliente. Garantizado. Es solo un alargador, pero es la única bobina retráctil para todas las climatologías del mundo. La nieve y el hielo representan un temible riesgo para el transporte, pero siempre ha habido gente que no puede esperar para llegar a este inmenso océano blanco. Si queremos ir a la nieve, la moto de nieve es el vehículo adecuado para trabajar y para la diversión. Yo tengo una cabaña que está a 4 kilómetros de un parque de nieve, así que dependemos de los trineos. Hay compañías que compran las motos de nieve para llegar hasta lugares muy remotos. Aunque los primeros vehículos de nieve motorizados aparecieron en 1930, no fue hasta 1950, con la llegada de los pequeños motores de gasolina, cuando empezaron a venderse las motos de nieve de 1 o 2 pasajeros y comenzó su uso como medio de diversión. Polaris sacó sus primeras motos de nieve en 1954.
Hoy hay 4 empresas fabricantes que venden más de 200.000 motonieves en los Estados Unidos, Canadá y Europa. En zonas muy remotas que no tienen carreteras ni caminos, los perros han sido sustituidos por motos de nieve como el vehículo más funcional para ir campo a través. La tracción giratoria del vehículo lo impulsa y lo mantiene sobre la nieve. Los esquíes le permiten girar y le dan una mayor elevación. Hoy en día las motos de nieve gozan de mucha popularidad. El récord mundial de velocidad en motos de nieve está en los 240 km por hora. Puedes hacerlas subir y bajar un gran montículo. Una elevación de 40 grados la puedes subir fácilmente. La comodidad también ha avanzado mucho. Tenemos esto que llamamos los calientaperritos. Son pequeños hornos a los que conectamos nuestro tubo de escape. Metemos la comida y la calentamos. En el frío un plato caliente siempre es bienvenido, pero en el Ártico un poco de calor puede ser algo peligroso. En la cañería que atraviesa Alaska, el permahielo recibe un poco de ayuda para mantenerse congelado. Por todo el mundo el hielo aparece en multitud de formas. Pero en lo que a industria e infraestructura se refiere, el papel del hielo no es tan variado. Se puede dividir claramente en 2 campos: aliado u obstáculo. En el caso del acueducto Aliescas, cientos de kilómetros de hielo congelado bajo el suelo fueron el principal obstáculo para que 14.000 millones de barriles de crudo salieran de la bahía de Prudhoe hasta Valdez. El suelo por donde pasaba el oleoducto estaba permanentemente congelado y debía atravesarlo de tal forma que no permitiera que se dañara el permahielo para evitar que se reblandeciera y no pudiera soportar el peso del oleoducto. Una de las soluciones era construir la mitad del oleoducto, la zona de 643 kilómetros que afectaba al permahielo, sobre la superficie, separando el aceite caliente en una tubería aislada del suelo congelado que había debajo. El líquido que sale de la bahía Prudhoe está a unos 40 grados centígrados y cuando llega a la Valdez está a unos 30 grados menos. Pero aislarlo y separarlo no era una medida suficiente para asegurarse de que el permahielo siguiese congelado. Los ingenieros de Aliescas se centraron en los termosifones, oleoductos con refrigerante por dentro. Los 120.000 termosifones que había en el oleoducto eliminaban el calor de la tierra y lo transferían al aire. El calor que hubiera en el permahielo evaporaba el amoníaco líquido y el amoníaco enviaba a una columna. Durante el invierno, encima de la chimenea de calor, el amoníaco se condensa formando un líquido y expulsa el calor a la atmósfera. La temperatura del aire debe estar por debajo de la temperatura del permahielo, aproximadamente medio grado, para estar lo suficientemente frío como para condensar el vapor de amoníaco y regresar al nivel de la Tierra, y así el ciclo puede continuar. Como resultado, este sistema pasivo solo funciona en invierno. El concepto es que quieres intentar evitar la mayor cantidad posible de calor durante el invierno, para que pueda continuar en ese suelo congelado hasta el final del verano. En el resto de la Reserva Nacional de Petróleo, 9,5 millones de hectáreas de terrenos públicos del norte de Alaska para la exploración del petróleo, el hielo es más bien un aliado que un obstáculo. Las empresas como Peak Oilfield Service construyen carreteras de hielo, carreteras hechas de láminas de hielo de los lagos o que han sido regadas con agua para transportar los componentes de un pozo de petróleo hasta zonas muy alejadas en la zona norte. Hay un tremendo beneficio ambiental si construimos carreteras de hielo en lugar de las tradicionales carreteras de gravilla. Por una razón, utiliza recursos que tienes a mano, el agua de los lagos. Utilizas nieve o láminas de hielo de los lagos, y cuando todo está hecho, sencillamente se derrite. Las carreteras de hielo sirven para crear las rutas hacia lugares muy remotos, donde las compañías hacen perforaciones para su exploración o pozos de prueba. Para una compañía que va hasta allí y realmente no sabe qué es lo que va a encontrar, no es económico construir una carretera de grava de 100 kilómetros para luego no encontrar nada. El proceso empieza con un primer paso en donde la ruta recibe una primera capa de agua.
El siguiente paso es muy parecido a cómo se construye una carretera convencional. Nos abastecemos en las superficies de los lagos helados. Rompemos el hielo, recogemos nieve y la tiramos por encima como haríamos con la gravilla, pero en lugar de eso utilizamos nieve o hielo. Cada vez que colocamos la nieve o el hielo, le añadimos agua y con una niveladora lo dejamos a la altura que necesitamos. Los camiones transportan más de 22.600 litros de agua. Con ella se cubrirá la superficie de la carretera, que pronto se convertirá en hielo. El resultado es una carretera capaz de soportar unas cargas muy elevadas. Hemos llevado cargas desde 450.000 a 680.000 kilos. La carga era en módulos de un pozo. La semana pasada, la temperatura era la habitual, menos 31 grados centígrados. Hay muchísima tracción cuando hace tanto frío. Por supuesto, en la primavera, cuando el sol empieza a elevarse más y más, es como estar de pie sobre una placa con aceite. Es muy resbaladizo. Cuando se pone tan resbaladizo es la señal de que ha llegado el momento de dejar que la carretera se deshiele. Mientras que la gran mayoría está deseando que llegue la primavera, para algunas comunidades el deshielo puede ser muy devastador. Puede crearse una gran riada debido a una lluvia primaveral o al deshielo. La capa de hielo se romperá y caerá corriente abajo, y se pueden producir en el río atascos debido a estos trozos de nieve, cuando la capacidad del río es insuficiente para transportar ese hielo, o que los trozos de hielo móviles choquen con un trozo de hielo estático. En ese momento se desborda el río y se producen inundaciones. Tenemos técnicas que facilitan el paso del hielo corriente abajo. Si vemos su trayectoria, sabemos que acabará chocando con otros bloques y tal vez podamos debilitarlos antes de que llegue a la zona donde se producen los desbordamientos. En ese caso, cubrimos el hielo con un material oscuro para que se derrita más fácilmente, o realizamos brechas o taladros o cualquier otra cosa que pueda debilitarlo. En el laboratorio del Ejército de Investigación e Ingeniería de las Regiones Frías en Hanover, New Hampshire, el control de los ríos del deshielo comienza en el propio laboratorio. Ahora tenemos simuladores que pueden simular cada parte del atasco. Se les conoce como modelos de elementos discretos. Se compone de miles de piezas de hielo y simularemos cada pieza individualmente a medida que se vaya formando un atasco en el ordenador. Podemos ver cuál es el impacto de los diferentes estados de la corriente en corrientes de este tipo de modelo. Hay problemas molestos como los ríos del deshielo que tienen una solución muy compleja. Pero en el espacio exterior, la nave Cassini resuelve ese problema con el frío a la antigua usanza. Se esconde tras una manta caliente. Existen dos agencias que supervisan la iniciativa científica que realizan en entornos de frío extremo los estadounidenses: la Oficina de Programas Polares en la Fundación de Ciencia Nacional y la NASA. Su jurisdicción son las regiones polares en la Tierra y el universo, respectivamente. Como la Antártida está muy lejos y es muy fría, a menudo es utilizada para simular el espacio. Las temperaturas en el exterior de la estación del Polo Sur son de 73 grados bajo cero y en el exterior de una estación espacial internacional hay 95 bajo cero. Unas incomodidades muy similares. Reciben la energía de paneles solares y el equipamiento electrónico de la estación genera el calor necesario para mantenerlo caliente. Además, la estación está aislada con una manta altamente reflectante hecha de mylar y dacron que rechaza la radiación solar e impide que entre el frío. Estas mantas también se pueden encontrar en la nave Cassini, que fue lanzada en 1997 para permanecer allí 7 años en un viaje de millones de kilómetros para estudiar Saturno, donde la temperatura media es de 184 grados bajo cero. Las mantas termales están compuestas por 24 capas, incluyendo una de kapton aluminado, mylar y dacron, y cubren de arriba a abajo los 3 pisos de la nave espacial.
La forma más corriente de hacerlo es que coges pliegos de papel marrón y lo pegas a toda la nave con cinta tomando las medidas de la nave. Después cogemos rollos de este material metalizado y reflectante y lo vamos superponiendo uno con otro. Después cosen las juntas para conseguir un aislamiento de varias capas muy duradero. Antes de abandonar la Tierra, la nave Cassini fue sometida a una serie de pruebas de temperatura en el laboratorio de propulsión de la NASA. Estáis ante el simulador JPL-25. Alcanza temperaturas criogénicas como la temperatura del nitrógeno líquido, que es de menos 185 grados centígrados. Al terminar su viaje a Saturno en Nochebuena de 2004, Cassini liberó su sonda, Huygens. La sonda había mandado fotos de la luna de Saturno, Titán, completamente congelada a 178 grados bajo cero. Otra sonda robótica ha estado siguiendo sus pasos aquí, en la Tierra. El 24 de enero de 2004, un explorador robotizado en forma de globo, el robot Tumbleweed, completó con éxito un viaje de 8 días con vientos de hasta 65 km por hora que lo llevaron sobre la Antártida. Los diseñadores no se sorprendieron por la movilidad de la nave, ya que el concepto de este robot procedía de una nave anterior que había sufrido un accidente a causa del viento. Estábamos haciendo unas pruebas en el desierto de Mojave. Mientras estábamos allí, el viento comenzó a levantarse. Una de las 3 ruedas del robot se rompió y lo pasaron bastante mal persiguiendo a esa cosa. Pero tuvieron una idea. ¿Por qué no lo instrumentamos sin ruedas a ver qué sucede? El resultado de ese accidente fue un inflable de 40 kilos y 2 metros que puede transportar una gran variedad de instrumentos en un tubo de PVC cuyo diámetro se expande. Este instrumento recoge datos topográficos e información medioambiental. Este robot puede que algún día cruce la superficie helada de Marte, pero primero tiene que pasar las pruebas en la Tierra. Se calienta gracias al calor que genera su propio mecanismo electrónico y mantiene la temperatura interior de sus instrumentos a 30 grados centígrados, mientras que la temperatura de la Antártida puede rondar de promedio los 30 bajo cero. En el lado opuesto del mundo, en el frío pero frágil Ártico, un equipo internacional de científicos está trabajando con la Fundación de Ciencia Nacional para comprender por qué las aguas del Ártico tienden al calentamiento. Tengo que hacer la comparación con un corazón. El calor se bombea hacia el Ártico y el Ártico bombea agua fría. Y exactamente donde acaba ese agua fría, que procede de los ríos del deshielo, es en el Océano Atlántico. Esto tiene un gran impacto en cómo circulan las aguas del océano y en nuestro clima. Además de las boyas flotantes que retransmiten datos de la placa de hielo móvil, los científicos han instalado amarras en un lugar fijo que está a 3.200 metros del fondo del océano. Se han colocado 17 instrumentos, incluyendo medidores de corriente y sensores para medir la temperatura del océano y su salinidad, y sobre todo, un sonar para medir la deriva del hielo. Pero el gran cambio es, básicamente, que el agua que procede del Atlántico es mucho más cálida de lo que lo ha sido jamás. Una diferencia de muchos grados. El agua que hay bajo la placa de hielo está cambiando también, exponiendo el hielo a temperaturas mayores. Así como a veces sufrimos con el frío, no cabe duda de que sufriremos con su ausencia. El clima del planeta está en un delicado equilibrio y gracias a una exhaustiva observación de estos lugares tan fríos, podremos medir con exactitud los signos vitales del planeta. Y gracias a nuestra experiencia con el frío, podremos trabajar con él, habitarlo, jugar con él y apreciar su helado abrazo.